tipos de querógeno y condiciones para la preservación de la materia orgánica y generación de hidrocarburos. En esta presentación vamos a abarcar los siguientes temas: roca madre, materia orgánica, tipos de querógeno, condiciones de preservación de la materia orgánica y generación de hidrocarburos. Como se mencionó en la presentación anterior, la roca madre es de suma importancia, puesto que sin esta fuente todos los demás componentes y procesos en un sistema petrolero son irrelevantes. Por definición, una roca madre es cualquier sedimento de grano fino, con cantidades suficientes de materia orgánica para generar y expulsar petróleo o gas a una temperatura y presión dada. Su potencial de generación depende de su volumen, riqueza orgánica y madurez térmica, donde su volumen es una función del espesor y extensión areal, la riqueza orgánica a la cantidad y tipo de materia orgánica, que a su vez depende de condiciones ambientales y depositacionales, y por último la madurez térmica, que es la exposición de una roca madre a temperatura en un tiempo. Esta temperatura aumenta a medida que la roca es sepultada y cambia gradualmente la materia orgánica hasta convertirla en hidrocarburo. La materia orgánica puede derivarse de organismos marinos, principalmente algas, o de plantas que provienen del continente. La materia orgánica se transforma en querógeno debido al incremento de temperatura que transforma aminoácidos, carbohidratos, ácidos úmicos y otros compuestos de la materia orgánica en querógeno y bitumen. Todo comienza con la fotosíntesis, que permite la producción de materia orgánica y oxígeno e indirectamente determina las características geoquímicas del hidrocarburo. En esta imagen tenemos que el fitoplancton es una fuente de alimento y energía para que los organismos secundarios realicen el proceso de biosintetización de los compuestos que necesitan para su propio crecimiento, supervivencia y ciclo de vida. Entonces, los desechos generados durante este ciclo de vida y sus cuerpos después de su muerte descienden por la columna de agua, donde se dará la degradación en materia orgánica y la absorción de la materia orgánica disuelta en minerales de arcilla, para posterior precipitarse al piso oceánico. Todo lo que se encuentre sobre el límite oxidación-reducción se oxidará rápidamente, con poca oportunidad de preservarse, mientras que lo que se encuentre bajo este límite, acompañada por una rápida sedimentación, se conservará. Pero la materia orgánica no solo se forma en la columna de agua. En esta imagen se tiene que las plantas terrígenas, que son arrastradas por ríos y organismos cercanos a la costa, generan materia orgánica, pero esta no se puede preservar en esa zona, debido a que la biturbación generada por los organismos y la influencia de un ambiente de alta energía provoca que la materia orgánica se oxide rápidamente. Por lo tanto, esta materia es removida por acción de las olas y debido a la pendiente que presenta el talud, se forman corrientes de turbidez, provocando que la materia orgánica sufra un retrabajamiento hasta poder llegar a la planicie abisal. Cabe mencionar que la materia alóctona o retrabajada tiene composición diferente a la materia orgánica generada en la columna de agua. El siguiente gráfico muestra las cantidades relativas de componentes en una roca madre típica, donde tan solo el 3% pertenece a materia orgánica. En ese 3% está compuesto por materia orgánica soluble o bitumen, que está en menor proporción, y materia orgánica insoluble o querógeno en mayor proporción. Como se puede observar, el contenido de querógeno es insignificante respecto a toda la roca madre. Sin embargo, esta pequeña cantidad permite resolver la génesis del petróleo o gas en ciertos casos. Aquí también podemos observar los constituyentes individuales del querógeno o macerales, donde tan solo los dos primeros, que son la lignita y el exinita, pueden generar hidrocarburo líquido y gas. Existen dos clasificaciones de querógeno. La primera es en base a su proveniencia y la segunda en base a su contenido de hidrógeno, carbono y oxígeno. Esta clasificación del querógeno se basa en la clasificación petrográfica de carbones,
puesto que Tissot y otros se dieron cuenta que el querógeno, así como el carbón, era un material muy heterogéneo, compuesto de detritos residuales insolubles de materia orgánica que se pueden identificar bajo microscopio. La querógeno tipo 1 o alginita es generado en ambiente lacustre y rara vez en ambiente marino. Está compuesto por materia algácea y planctónica, enriquecida en lípidos. Tiene gran capacidad de generación de hidrocarburos líquidos, pero son poco comunes. El querógeno tipo 2 o hexinita es generado en ambientes reductores acuáticos marinos. Provienen de restos de plancton reelaborados por bacterias, polen y esporas. Pueden generar petróleo y gas, pero tienen un potencial generador mucho menor que el del querógeno tipo 1. El querógeno tipo 3 o vitrinita proviene de restos vegetales terrestres, también conocidos como querógenos leñosos. Son depositados en ambiente deltaico, estuarino y otros ambientes marinos proximales. Tiene mayor contenido de oxígeno, por lo que tiende a generar gas seco. El querógeno tipo 4 o inertita se genera a partir de materia orgánica residual o reelaborada después de la erosión de rocas antiguas muy ricas en materia orgánica, por meteorización suberal o combustión u oxidación biológica en pantanos o suelos. Prácticamente no tiene potencial para generación de hidrocarburos. En base al contenido de hidrógeno, carbono y oxígeno. Estos gráficos son conocidos como diagramas de Van Creveld. Para la creación de estos diagramas, los tipos de querógeno se han determinado mediante pirólisis Rocqueville, que consiste en exponer una muestra a temperaturas de hasta 600 grados centígrados obteniendo 3 picos, donde el S1 corresponde al material que se extrae con solvente de una roca madre. El S2 corresponde a los productos formados a partir de la descomposición térmica del querógeno y el S3 se deriva de restos que contienen oxígeno dentro del querógeno y a partir de estos, junto con el Total Organic Carbon, se obtienen los índices de hidrógeno y oxígeno que son directamente proporcionales a los valores de relación hidrógeno-carbono versus oxígeno-carbono, que son los gráficos que tenemos aquí. Entonces, mediante el uso del diagrama de Van Creveld, que muestra los diferentes tipos de querógeno en función de la maduración, que son las flechas, durante su entierro progresivo, tenemos que en el eje Y está la relación hidrógeno-carbono y en el eje X la relación oxígeno-carbono. En el gráfico de la izquierda, todo lo que se encuentra en color negro representa la metagénesis, de gris la catagénesis y de blanco la diagénesis. También podemos observar que cada brazo tiene información de alguno de sus materiales precursores. En el gráfico de la derecha, los colores indican el producto liberado o que se espera. El color rosa es gas seco, el rosa más intenso gas húmedo, el verde petróleo y el celeste agua y dióxido de carbono. En la siguiente tabla se puede resumir los intervalos de este contenido de la relación hidrógeno-carbono, oxígeno-carbono y azufre-carbono, además del ambiente depositacional y todos sus componentes precursores. Todos los tipos que contienen una S es debido a que en ciertos ambientes depositacionales se favorece el incremento de la incorporación de compuestos de azufre. Para obtener una buena preservación se han determinado los siguientes aspectos: alta productividad biológica, preferencialmente de tipo marina rica en lípidos, un ambiente depositacional de baja energía, dado que reducen el intercambio de oxígeno y materia orgánica. Además, permite la depositación de sedimentos más finos. Tamaño de sedimento fino, ambientes anóxicos. Los niveles bajos de oxígeno generan un ambiente reductor que protege el material orgánico de una oxidación, a la vez que restringe la actividad de especies bentónicas y una tasa de sedimentación. Se tiene condiciones anóxicas bajo dos escenarios. El primero, cuando la productividad orgánica en la columna de agua es muy alta,
Por lo tanto, existe una sobrecarga de materia orgánica o la demanda de oxígeno para los organismos productores es mayor al stock de oxígeno en el medio. Y la segunda, cuando existen condiciones de estancamiento o confinamiento de agua en el fondo. Los principales ambientes anóxicos son grandes lagos anóxicos, cuencas marinas restrictas, áreas de upwelling, depresiones oceánicas restrictas en el mar abierto y océanos abiertos anóxicos. En la tasa de sedimentación. En condiciones anóxicas se pueden presentar dos situaciones. La primera, una alta tasa de sedimentación disemina la materia orgánica dentro de los detritos, pero induce a un enterramiento acelerado, limitando su tiempo de exposición a la degradación bacteriana, por lo tanto favorece a la preservación, más no a la concentración de materia orgánica. Y la segunda, una baja tasa de sedimentación que permite la concentración de materia orgánica, pero su conservación solo estará asegurada si el medio es confinado. Por lo tanto, la tasa de sedimentación debe ser moderada, de media a baja. Generación de hidrocarburo. Cuando el querógeno madura gradualmente, parte del querógeno sólido se convierte en petróleo fluido. Esta transformación es principalmente en función de la temperatura. Con el aumento de la temperatura, los enlaces químicos en estas moléculas grandes se rompen y el querógeno se transforma en moléculas más pequeñas que forman petróleo y gas. A medida que aumenta la temperatura, se rompen más y más enlaces, dejando un querógeno residual relativamente enriquecido en carbono. Este rompimiento es un proceso químico que tiene lugar a energías de activación. La energía de activación es una energía mínima que necesita un sistema antes de poder iniciar un proceso. Entonces, esta energía de activación es de alrededor de 50 a 60 kilocalorías por mol. La conversión de querógeno en petróleo y gas es, por lo tanto, un proceso que requiere temperaturas más altas que las que se encuentran en la superficie de la Tierra y un largo periodo de tiempo geológico. Durante el proceso de sepultamiento, la temperatura y presión aumenta. El factor que promueve la generación de hidrocarburos es la temperatura. El querógeno se transforma mediante un proceso de madurez que puede dividirse en tres etapas. La diagénesis abarca todos los cambios naturales que tienen los sedimentos desde el momento de la depositación hasta justo antes el inicio de los procesos de alteración térmica significativa. La alteración de la materia orgánica se da a temperaturas inferiores a 50 o 60 grados centígrados. La oxidación y otros procesos químicos son los que descomponen el material. Catagénesis. Durante esta etapa se generará el hidrocarburo a una temperatura entre 50 y 150 grados, aunque puede variar dependiendo del tipo de querógeno. Los querógenos que van a producir son de tipo 1 y 2. La degradación térmica produce la reducción rápida de la tasa en la relación hidrógeno-carbono. Pueden dividirse en dos etapas principales. La ventana de petróleo, que está ubicada entre los 60 a 130 grados centígrados y en donde sobre los 100 grados centígrados se alcanza la máxima generación de hidrocarburo líquido. Y la ventana de gas húmedo, que se encuentra entre los 130 y 150 grados centígrados, donde se produce hidrocarburo cada vez más liviano, originando gas húmedo y hasta alcanzar al final metano. Aquí podemos ver la ventana de generación de petróleo. Y por último tenemos la metagénesis, donde el calor adicional y todos los cambios químicos producen la transformación de la mayor parte del querógeno en metano y carbón. Se libera gas seco junto con compuestos gaseosos como dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfídrico. La temperatura oscila entre 150 grados y 200 grados centígrados. En este gráfico tenemos la variación de temperatura y profundidad, la maduración considerando los valores de reflectancia de vitrinita que indican inmadurez, madurez y sobremadurez
de la roca y tenemos la variación de hidrógeno y el producto final en cada fase. La diagénesis, en la diagénesis tenemos la formación de querógeno. Al pasar por la ventana de producción de petróleo, que se da en un valor aproximado de 0.6% de reflectancia de vitrinita, y a medida que aumenta la profundidad y la temperatura y la cantidad de hidrógeno disminuye, esto también disminuye la calidad del producto. Es decir, el querógeno experimenta un proceso de simplificación estructural, expulsando inicialmente petróleo y gas primario, continuando con petróleo y gas, hasta llegar a la ventana de gas húmedo y terminar con un querógeno sobremaduro que solo produce gas seco y finalmente cesa la generación por completo. Aquí pueden observar la bibliografía en la que me guié y muchísimas gracias por su atención.